Kenan Codro fue el protagonista del triunfo del Real Zaragoza en los campos de Sport del Sardinero. 3 goles como el auténtico delantero que es, en las proximidades del área pequeña, por lo menos ya lo hemos entendido. Gran partido de Francho, incombustible, y también de Saidu y Gómez, hasta que acabó reventado, porque como no juega, evidentemente, cuando tiene un partido de compromiso, se tiene que romper, aunque sea solamente unos calambres. La mejor primera parte de la temporada, aunque al final, con la expulsión de Soberón, se pasaron minutos de mucha tensión hasta que terminó el encuentro en el minuto 100, con una explosión de júbilo de los 500 seguidores zaragocistas que acompañaron al equipo a Santander. El Real Zaragoza dejó al Racing como los adversarios en el estadio modular, desconectando al equipo blanquillo y aprovechando las ocasiones de gol. 3 disparos de Codro, 3 goles y un roce de balón de Andrada antes del remate de un delantero racinguista que impidió el empate. 20 puntos en la primera vuelta. El partido contra el Sanse, filial de la Real Sociedad, es fundamental para encadenarse a la permanencia. Y digo bien, encadenarse a la permanencia. Hay que marcar 2 goles más que el equipo donostiarra para superar el 1-0 de Anoeta. Codro, Francho, Rubén Sellés y Chema Indias, Fernando López y Juan Forcén asumen diferente protagonismo en este mes de enero, donde hay posibilidades de salir de la zona que confirma el descenso. Algunos un protagonismo positivo, otros un protagonismo negativo y otros muy negativo. O sea que aquí estamos valorando todo lo que significa el Real Zaragoza. Comentaremos rumores sobre incorporaciones, de dónde vienen y qué papel van a desempeñar en el equipo si es que terminan llegando, como también del lenguaje siempre mesurado de un entrenador que asume ser el portavoz de un club sin cabeza. Don Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Contento. Claro que sí. Contento. Porque hay gente que se cree que nosotros nos alegramos cuando pierde el Real Zaragoza y es todo lo contrario. Que no, pero que simplemente lo que hacemos es decir lo que vemos. Digo esto porque si el día de la Unión Deportiva Las Palmas Rubén Sellés se equivocó en la primera parte porque no tomó medidas para cortar el dominio del equipo canario, se dijo. Si el equipo mejoró en la segunda parte, se comentó. Si en Santander el equipo gana y Sellés acierta, se comenta también. En cualquier caso, a mí me sorprende el mundo del fútbol. Bueno, no me sorprende. El tema está muy claro. Es el único ámbito en el que tú pasas de héroe a villano en segundos. Digo esto porque Codro lo queríamos matar el día de la Unión Deportiva Las Palmas porque falla el gol que le pudo dar la victoria al equipo y ahora mismo parece que lo vamos a nombrar ya internacional. Con Sellés sucede lo mismo. El Zaragoza había ganado 2 de 12. Sellés lo hacía todo mal. Todo el mundo, Sellés, que el equipo no responde, que ha vuelto a caer. Ahora gana y Sellés ha pasado de héroe a villano y de villano a héroe en cuestión de segundos. Yo simplemente de Sellés voy a decir que a mí me parece un buen entrenador, pero sobre todo me parece valiente. Digo que me parece valiente y arriesgado. Yo no hubiera jugado con la defensa que él jugó en Santander y sin embargo le salió bien. Sombrerazo porque lo que él había ensayado se vio reflejado en el terreno de juego, favorecido porque el Zaragoza prácticamente en los 2 primeros repartes a puerta hace 2 goles. Y también evidentemente es un valiente porque se ha echado al Zaragoza a las espaldas. Es el portavoz del club, es el entrenador y a veces hasta el director deportivo. Digo esto porque con Chema Indias escondido, el único que da la cara es Rubén Sellés, que dice, ¿cuándo van a venir los fichajes? ¿Qué fichajes pueden venir? Dice que no se van a malvender jugadores, entonces se echa el equipo a las espaldas, por lo tanto dependemos de él para que el Zaragoza se salve y que Chema Indias siga escondido, pero por lo menos que en lo que venga acierte, porque si no tendremos un problema. Si pensamos que ganando en Santander está todo resuelto, tenemos un problema. El equipo sigue necesitando refuerzos y esperamos que Chema Indias, que como digo sigue escondido,
acierten los refuerzos. Pues este es precisamente el contenido de lo que nosotros pretendemos comentar a lo largo de la noche de hoy. Don Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues venga, saca La semana varita. pasada estaba cabreado como un mono y ahora estoy muy feliz como una perdiz, para que nos vamos a decir lo contrario. De un Tengo mono que, a una perdiz. Efectivamente, La verdad es que tengo que advertir que no me preguntéis desde el 2-3 hasta el final, porque no lo vi. Yo no engaño a la audiencia. O sea, yo veo los partidos siempre que juega el Zaragoza fuera de casa, en casa de mis padres, y yo cuando vi que entraba el 2-3, mis padres tienen un pasillo muy hermoso y estuve durante 8 minutos, pasillo arriba, pasillo abajo. ¿Tú también te pusiste a rezar? Digo No, esto porque en las llegué a ese imágenes de punto. televisión Sí, hay gente que se sí. ve hay gente zaragocistas que parecía que estaban rezando. Yo fui ayer a Habrá dar la gracias, Virgen. efectivamente. A dar las gracias, cada uno tenemos nuestra manera, ya sé que no es compartible, No. pero respetable como lo es, lo digo, Sí, por yo eso. también, lo Pero respeto. entonces quiero decir, he visto luego el resumen que saca una mano por arriba Andrada que manda una pelota a correr, pero eso ya lo vi después. O sea, yo oía que mi madre decía uy, 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 yo me iba lejos, cuando mi padre decía nada, en despejado, yo volvía más cerca, pero el pasillo me lo he recorrido unas cuantas veces. Dicho esto, que a la gente igual no le interesa, pero es así, comparto plenamente lo tuyo. O sea, ayer Seydou en la pelota que barre hace penalti, hubiéramos dicho que el chico está verde y que no puede jugar de central. Lo del lateral derecho, si tan claro tenía el entrenador. No, sí que es verdad que Ale Gómez ha jugado en la selección sub-18 si tú de tan lateral claro- derecho, Sí, sí, sí. pero su posición natural no es esa. Pero si tú tan claro tienes, como defiendes en la previa, que ha jugado en la selección sub-18 de lateral derecho, y tienes a Juan Sebastián, que con todos mis respetos, pues más o menos podemos jugar tú y yo en el sitio de Juan Sebastián, pues sí, este chico demostró que Juan Sebastián no tiene que jugar y que cuando vuelva Aguirre Gaviria tampoco. Dicho esto, que lo pongan en la lista de pero cedidos bueno, o traspasables porque no hace Pero falta. vamos a ver, ¿qué ha cambiado de hace 3 partidos aquí? Porque Ale Gómez no juega hace 3 partidos de lateral derecho, Pues es a lo si que no voy. le gusta a Juan Sebastián. Pues es a lo que voy. Entonces, el otro día yo creo que llegó un momento que, no sé, es cuestión de tirar de X o del antiguo Twitter. Cuando sale la alineación. Porque lo de X parece que es algo. Sí. No, pero es que Cuando sale la perdona, alineación- Fernando, un par de apuntes con respecto a lo que vas a decir. Uno, resulta que de cada 4 o 5 personas que te encuentras, 4 sabían que el Zaragoza iba a ganar. Anda. No, vas por la calle, Sí, no, sí, yo sí. sabía que el Zaragoza iba a Sí, ganar. Digo, pues eso yo lo pasa siento, siempre. le diré el número que juego de la los números que juego de la Bonoloto, a ver si acierto. Eso, uno. Y dos, todo el mundo sabía que tanto Ale Gómez Sí. como Seydou lo iban a hacer bien. Sí, sí. Bueno, pues que me parece muy bien. Yo pensaba que el Zaragoza iba a perder en Santander y no me gustó la defensa que puso. ¿Le ha salido bien? Ahí está. No, está clarísimo. Y los 3 puntos son de oro. O sea, ponernos con 20, que era lo que pedía Andrés durante semanas, al menos llegar a 20, hemos llegado. Digo esto también a colación porque, claro, la gente compara siempre y dices, hombre, con 20 puntos no nos va a dar. Bueno, pues la temporada pasada el Zaragoza era 13º, tal día como hoy, con 26 puntos. El Cádiz salvaba el descenso con 22 y el Eldense marcaba el primero que bajaba con 20. Ferrol 18, Cartagena con 13 y Tenerife con 12. Evidentemente los 4 últimos fueron los que bajaron, ¿vale? Pero la Unión Deportiva Las Palmas con 23 puntos en la 2007-2008 se salvó. Pero ya lo histórico es que el Cartagena en la 23-24 con 15 hoy se salvó. Cuando llegó Jim, que por cierto, tengo que decir para algún ex consejero, ex directivo o ex persona joven, que ya no lo es, que nada más terminar el partido, Jim, con el que tengo un cierto trato, pero no mucho más allá de ni siquiera conocernos en persona, mandó un mensaje diciendo AUPA Zaragoza +3 y el escudo del Real Zaragoza. Quiero decir que hay zaragocistas que están en otras partes del mundo que por el DNI no dejan de ser zaragocistas. Lo digo para algún ex consejero que se llama Mariano, creo de nombre. Cuando vino Jim, en la 2021 el Zaragoza tenía 20 puntos, le sobraron 2 partidos. Dicho esto, a cada equipo que ganemos, como puede ser el Sanse, ya no son 3 que sumas tú, sino que son 6. Pero es que alguien cuando le explicas que no solo numéricamente, es que la victoria de Santander, aparte de suponer un rearme moral para un equipo que venía, recuerdo, insisto, de sumar 2 de 12, aparte de ese rearme 11 moral, de 30. exacto, de ese rearme moral, hay que tener en cuenta
que acabar con 20 quiere decir que si el Zaragoza le gana al Sanse por más de un gol, se pone con 23 y habrá dejado atrás un rival directo en la lucha por la permanencia. O sea, que parece que de 17 a 20 es poco, pero es que le has ganado al líder, has ganado en campo del líder, ahora recibes a un rival directo al que le puedes ganar perfectamente en el estadio modular. Entonces, la situación cambia totalmente, aunque parezca, como digo, que solamente es un partido. Y no es manía persecutoria, pero aquellos que han visto el partido, por favor, si durante el partido alguien se acordó de Valeri, que levante la mano. Bueno. Y si alguien se acordó de que era necesario que jugara Soberón de medio estorbo, por favor, que levante la mano también. Porque es que cuando aquí decimos las cosas, y voy a decir también que yo el otro día le metí un palo a Cuenca, hay que decirle a este chico que me parece fenomenal su velocidad, su capacidad de volver y ayudar al lateral, me parece todo estupendo. Pero por favor, cuando llegas al área, hay que mirar que igual hay un compañero que solo la tiene que empujar. Y luego hay que decir que el turco alemán o alemán turco está muy bien que meta un gol con el culo, el golazo que metió el otro día de fuera del área, pero la que tiene el otro día demuestra que es que el nivel es el que es muy justo. Pero es que esas jugadas son clave, porque era el 1-4, tanto en la de Cuenca, me parece, como en la de Bakis. Y yo tengo dos palitos, digo, porque a mí me gusta decir lo que veo. Uno, yo como ya sé que es una batalla perdida, pero a los delanteros, a los jugadores que les enseñan tarjeta amarilla por celebrar un gol, los clubes deberían de multarlo. Y digo esto porque es verdad que Codro fue el héroe el otro día. De hecho, a mí me da la impresión de que si a Codro el otro día le lanzan una lavadora, la remata hubiera metido gol. Sí. Pero hay que reconocer que nos hubiera hecho mucha falta al final del partido, en la recta final del partido, para haber ganado algún balón, y que lo tuvo que quitar porque tenía tarjeta amarilla. Bueno, puedo estar equivocado. No, yo creo que lo quita porque iba fundido ya. Bueno, también. Y después, vamos a ver. A mí Andrada me parece un portero veterano, me parece un portero que lo sabe todo, pero nos va a matar de un disgusto, porque el otro día, el rato que pierde por ser atendido, cuando no había tenido ningún roce con ningún contrario, supuso que el árbitro pusiera 2 minutos más, y a algunos zaragocistas casi se nos va el corazón en esos 2 minutos. Entonces, que es verdad que es muy listo, que marca muy bien los tiempos, pero que tenga cuidado, otra vez tarjeta amarilla y 2 minutos de tiempo que le pudieron costar muy caros al Zaragoza. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, porque me parece que quitarse la camiseta es como quitarse los pantalones, y lógicamente pues puedes celebrarlo de alguna otra manera que no sea quitando de la camiseta, que es claramente tarjeta amarilla. Yo sufrí por su integridad física, porque esa avalancha a abrazarlo, ya no solo por él, sino por los primeros de la fila, o sea, fueron engullidos por una masa que, por cierto, desde aquí, mi sombrerazo a los 500 que estuvieron en Santander, que consumieron, aprovecharon la oferta del Real Zaragoza de las entradas en espacio de 20 minutos. O sea, yo creo que si mañana pone el Zaragoza las entradas a Albacete, si las pone mañana, en 10 minutos han acabado. Entonces, bueno, pues esa gente que tiene esa disponibilidad y esa posibilidad económica de poder ir, pues hay que aplaudirles, porque esto es de sombrerazo. Hombre, y además también yo creo que tienen una salud a prueba de bombas. También. Porque el otro día en ese partido, en ese rato del 85, que salía como llorando de la emoción, porque estaban al borde de la lágrima. Es que a alguno le diera algún ataque al corazón, porque pasamos un rato terrible. En el primer tiempo sí que fue la asistencia a aquel hueco y sacaron a alguien, que esperemos que simplemente fuera un mareo o lo que sea, pero se paró el partido un rato porque alguien no se encontraba bien. Yo insisto que los ataques al corazón son terribles, yo lo he sufrido y llevo 8 años recuperándome y no sé si terminaré de hacerlo, pero bueno. Vamos a escuchar las declaraciones, algunas de ellas, del entrenador de Seyés, para conocer lo que él explica sobre el partido. Lo primero, la actuación de Codro. Creo que generamos situaciones para marcar goles, creo que él tenía la espinita clavada del otro día del hecho de no haber podido acabar esa situación para marcar, y hoy he visto un chico con determinación, ¿no? Un chico que no pensaba 2 veces a la hora de finalizar, un chico que llegaba a situaciones en las que se sabe ganador y ganaba, y al final lo que nosotros intentamos es poner a nuestros jugadores en los mejores contextos para que
brillen. También comentaba en la sala de prensa que había sido el mejor partido desde que él llegó al Real Zaragoza. Creo que por 85 minutos hemos sido el equipo más, ha sido el día más sólido, el día que hemos entendido mejor cómo debíamos de jugar, cómo debíamos de competir y cómo debíamos de hacer casi todas o todas las fases del juego. Ahí te doy la razón. Creo que hemos tenido días de mucho más dominio de balón, creo que hemos tenido días con mucho más disposición a ese juego. Creo que hemos tenido días que defensivamente muy pocos o casi ninguno mejor que hoy. Hoy ha sido un juego defensivo bastante completo, pero sí que creo que hoy el equipo ha dado la sensación de solidez, más allá de que obviamente con un rival de la entidad de Racing y de la manera que está, y sobre todo con un jugador menos, tiendes a esas últimas situaciones de los 10 minutos, que por otra parte te ayudan a crecer como equipo, porque ya lo sufrimos en Eibar, esos 70-75 minutos con 10 jugadores, hoy nos ha tocado sufrir también, tenemos que empezar a evitar esas situaciones. Y luego coincidía con lo que nosotros hemos comentado antes de escuchar al técnico del conjunto aragonés, que la afición es fundamental para la actitud sobre el equipo en el terreno de juego. Absolutamente. De hecho, fíjate, lo hemos notado desde ayer cuando salíamos de la ciudad deportiva, cuando paramos a tomarnos un café en el viaje, cuando hemos estado en el hotel anoche y hoy durante el día. La gente al final ve que nuestro objetivo primordial era tener esa ilusión por ver a un equipo que compite, por ver a un equipo que puede ganar o perder, pero va a ser siempre competitivo, va a ser difícil de batir y va a llegar hasta el final para, pues lo que se dice, defender este escudo, defender esta entidad. Entonces creo que la gente se reconoce con este equipo y reconoce que es un equipo que se va a esforzar hasta el final y vamos a ver hasta dónde nos da cada parámetro. Entonces para nosotros es seguir dándole esa sensación a ellos y luego ya podemos hablar del juego, y yo creo que ellos están con nosotros. Hemos celebrado la victoria, celebramos el punto del día de Burgos, hemos tenido la sensación del partido de Eibar que fue increíble, y esto es una cuestión de todos. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que tenemos un camino arduo, pero como digo siempre, pasito a pasito. Hoy hemos dado uno grande ganando aquí a probablemente el mejor equipo de la categoría, pero no nos olvidemos que vamos a disfrutarlo hoy, que también es importante disfrutarlo, y mañana trabajar otra vez para la semana que viene poder estar listos. Sí, míster, simplemente cuando llegaste al Zaragoza, que era una situación muy crítica, con los puntos que había, no sé si en tus cuentas te podían salir. Sigue siendo Rubén Sellés una persona tranquila, responsable, habla mucho, que también es positivo, porque cuanto más hablas, menos preguntan los compañeros de los medios de comunicación, que todos pretenden hacer una tesis doctoral sobre el partido del Real Zaragoza, pero bueno, estuvo concreto y a mí me parece que domina perfectamente el lenguaje y que desde luego no es prepotente, sino todo lo contrario. A mí me pareció una de las mejores ruedas de prensa, porque fue muy realista, reconoció que evidentemente habían ganado 3 puntos importantísimos, pero que había mucho por hacer. Es decir, que de alguna forma frenó un poco la euforia, porque hemos ganado 3 puntos. Es verdad que el Zaragoza ahora está en una situación fenomenal, yo repito, insisto, si se le gana al Sanse por más de un gol, pero Sellés estuvo en su sitio, estuvo señor, yo creo que hizo una rueda de prensa muy cordial, sabiendo lo que decía y manteniéndose siempre en su sitio. Y he sido crítico con algunas ruedas de prensa de Sellés. A mí la del otro día en Santander me pareció muy buena, porque dio impresión de que sabía dónde estaba la realidad de la situación del Zaragoza. Hombre, y la realidad del equipo es que no puede ser todo bonito. Quiero decir, volvimos a hacer otra vez un homenaje a Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, con los chicos del filial, viajen con nosotros, es todo un placer, pues seguiremos poniéndolo cada vez que haga una convocatoria, porque no entiendo que se lleve a 4 jugadores de campo más un portero y se los quite al filial, y seguiremos diciéndolo hasta aquí, hasta la sociedad. ¿Por qué? Porque se pueden hacer 5 cambios, con lo cual con que te lleves 18 de la primera plantilla, habrá 2 incluso que no jueguen, si haces los 5 cambios. Pero este señor es don RQR, y ya lo dije el otro día. Si hubieran dicho que es de Tarazona, de Pastriz, de cualquier pueblo aragonés, yo pongo debajo mi firma, porque es terco como una mula. Claro, él lleva los mismos, aunque no jueguen jamás. Por eso a mí me sorprende que hay colegas que resulta que la semana pasada había que matar a Sellés, y ahora hay que hacerle un monumento. Es que cumplen órdenes. Claro. Y desde luego no hay nada peor que te digan un día, oye, hay que meterle a este, y al día siguiente te digan, oye, este es la hostia. Claro, pero tú tragas eso. Hombre, claro, tragas por dinero. Vale. Contra la Unión Deportiva Las Palmas, como bien dijo Fernando, y nosotros lo comentamos,
el central que tiene que salir es Ale Gómez, claro, y no Saidú. Claro. Entonces se comenta y se dice, y después el entrenador es el que decide y nosotros opinamos sobre lo que hace el entrenador. Si lo hace mal se dice y si lo hace bien se dice. Lo que no puede ser es que pases del blanco al negro sin pasar por el gris y digas No, que hay y que sin echarlo argumento. y al día siguiente hay que hacerle, al Claro. partido siguiente, como ha ganado en Santander, hay que decir que hay que hacerle un monumento. Claro, Pues porque- ni una cosa ni la otra. Claro, porque yo insisto que los chicos del filial van a conocer España, está muy bien, como cosa cultural. Oye, pues el club es una sociedad anónima, pero invierte en la cultura de los chicos, en enseñarles cómo son los campos del resto de España. Pues me parece una cosa bonita. Y además de eso, hay que decir que el señor amiguete tuyo, por fin lo he dicho bien, Sí, sí, amiguete, el amiguete. ¿vale? Yo no lo conozco No todavía. lo conoces, pero bueno, le llamamos aquí el amiguete. Al señor Chema Indias hay que decirle que cada cambio que hizo obligado el entrenador fue a peor. Quiero decir, yo de verdad entiendo que el psicólogo que tiene el club hoy no va a dar abasto, pero tendrá un paciente primordial que se llama Insua, porque claro, a Insua lo sueltan al campo como central veterano y tiene a la izquierda uno de 18 y a la derecha uno de 17 más el que tiene que marcar él. Entonces el pobre Insua, yo creo que lo que menos le preocupaba era el que tenía que marcar él, porque además como no era delantero dijo, bueno, pero claro, tenía que ir a la cobertura por si el crío fallaba y tenía que ir al otro lado por si el otro crío le fallaba. Entonces claro, Insua, que al final acaba tocado y demás, bueno, es que claro, lo que no sé es cómo el hombre todavía coordina, sabe cuál es la derecha, cuál es la izquierda, espero que bien, pero es que claro, luego sale Soberón. Ya hablaremos Que a de- Soberón por fin, Sí. Lo a deja de suplente. Claro, no será porque nosotros no hemos insistido aquí y yo sigo diciendo lo mismo. A mí me parece Soberón un jugador aprovechable. De delantero. Pero ahora mismo no estaba para jugar. No, pero es que es delantero, con Víctor era Claro, delantero claro. y jugaba detrás de él Bagdad y metió 8 goles. Ya. Y aquí la más cercano que ve el área es a 30 metros. Y por cierto que dijo, Dime. una de las cosas que dijo Sellés en rueda de prensa fue que no vamos a malvender a los Ah, sí, jugadores. esa es buenísima. Claro, tiene un problema. Si han hablado mal del caballo, ahora es muy difícil venderlo. Entonces veremos a ver el amiguete, el director deportivo, porque claro, como digo, ahora también Sellés es director deportivo y Péctore, porque es el que habla de todo. Entonces veremos a ver cómo es capaz de colocar a Bagdad, porque claro, si piden 2,5 millones, ni de coña. Como los de la Real Sociedad, claro, que si resulta que por Carricaburu, que es un delantero que despuntaba bien en juveniles, pero que hasta ahora no ha hecho nada en el Y fútbol que sigue el profesional, Zaragoza interesado. piden un montón de dinero. 400.000 solo. Pues lo normal es que no lo fiche nadie. No, 400.000 de aquí a junio Que sí, que sí. y te tienes que quedar con él por 2 millones. Y después, claro, yo también en las redes sociales, no, es que usted con Valeri, que yo no, con Valeri lo único que digo es que yo no digo si es un jugador, a mí me parece que cuando lo traen debe ser un jugador que te pueda ayudar, pero que Valeri no es un jugador de 800.000 euros para el Zaragoza porque no lo demuestra después en el campo, como no lo demuestran muchos jugadores de los que han venido bien pagados y que prácticamente no son rentables para el equipo, pero eso creo que lo vemos todos. Vamos a comenzar enseguida a establecer contacto con nuestros habituales compañeros y otros nuevos que se incorporan también. Pero antes, un par de apreciaciones. Hemos hablado, o habéis hablado, del campo del Albacete y el campo del Santander. Bueno, pues tanto Andrés como yo conocimos al campo del Racing de Santander cuando estaba muy cerca de ahí, porque hace 20 años que se construyó el campo del Racing de Santander y que allí fue donde yo estuve con el Real Zaragoza juvenil en las semifinales de la competición juvenil, ¿no? Donde estaban pues Ángel Afita, donde estaban muchos otros Subcampeón jugadores. de España. Exactamente, porque perdimos contra el Barcelona. Correcto. Yo no pude ir a la final porque tenía que hacer la selectividad y entonces pues no podía, pero bueno. Y en el Albacete. del Albacete, en el Carlos Belmonte, no sé si tú te acordarás que teníamos que mear frente al muro. En los abetos que había. Exactamente, porque no había baños. Sí, porque en 3 temporadas se plantó de tercera división, entonces me parece que era tercera, segunda, primera división. Exactamente, pues eso. Pues, Con Benito Floro. solo son otro de los entrenadores que han sido subidos a los altares y del que ya nadie absolutamente recuerda.
Vamos a escuchar a Laura Ferrer para que nos cuente mucho más tranquila lo que ella vio del partido del sábado frente al Racing de Santander. Buenas noches, Paco. Si a un doctor que se está sacando ahora la carrera de medicina quiere hacer una especialidad y quiere hacer el máster, la tesis doctoral, que se base en la capacidad de sufrimiento y de resistencia de la afición zaragocista, de la afición del Real Zaragoza. ¿Cómo se sufrió hasta el final? En una victoria importantísima en la que prácticamente nadie creía. Yo siempre mantengo ese punto de positividad antes de jugar un partido. El calendario, como siempre digo, hay 21 equipos que estén arriba, más abajo o en el medio, están en tu misma categoría, y más sabiendo lo que es la segunda división a un partido que la igualdad puede ser máxima. Un partido, yo diría, del Real Zaragoza muy completo, una primera parte casi perfecta, un equipo solidario, un equipo que se anticipaba a todas las jugadas del Racing de Santander, del líder de la segunda división, y que fue muy efectivo con esos goles de Kenan Codro, que Meo era su padre, de Kenan Codro, que además, bueno, después de ese fallo, solamente los delanteros lo fallan, ¿no? Como cuando se tira un penalti frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que sigo pensando que el equipo mereció más. Como digo, una primera parte prácticamente perfecta y en la que poco a poco se acusó el cansancio. Jugadores como Ale Gómez, 17 años, acabó, pues lógicamente, de la tensión, del esfuerzo, porque hizo un gran partido. El propio Seydou, muchos de los futbolistas, algunos ya con molestias, que empezaron y comenzaron el partido. Y en la segunda parte, pues se tuvieron también más ocasiones, con ese hat-trick ya de Codro, y alguna otra que más en la que pudo sentenciar muchísimo antes. Al final ese sufrimiento, esa capacidad de sufrimiento y de resistencia, esos últimos minutos, la expulsión de Mario Soberón, los 7 minutos de alargue que se convirtieron en 9, pues así estuvimos todos a puntito a que nos diera un infarto. Por eso decía lo de los doctores especializados en cardiología. Bueno, pues 3 puntos importantísimos y con un sello, válgase, y lo de Rubén Sellés, ese sello del técnico valenciano que está llevando al equipo además con una tranquilidad. Yo creo que se le podía nombrar el pacificador, ¿no? Porque ha mediado desde su llegada con ese cambio en los jugadores, con ese compromiso, pero en un mensaje claro y directo, analizando cada partido prácticamente como cada uno de nosotros lo vemos, no con palabras vacías o con otras visiones de otros partidos que otros entrenadores lo veían de otra manera. En definitiva, ahora a pensar en el próximo partido, porque hay que llegar a un calendario que hay que aprovechar, hay que ganar en el modular el próximo sábado frente al Sanse, frente a la Real Sociedad B, y lógicamente poquito a poco acercándonos a esa salvación. Vamos a ver lo que pasa en estos días con el mercado de invierno, porque lógicamente si no hay salidas tampoco habrá entradas. Entiendo también el mensaje de Rubén Sellés defendiendo a la plantilla que tiene. No es cuestión tampoco de hacer una revolución, sí de acertar con esos puestos claves y que realmente vengan a sumar. En definitiva, una victoria muy importante, muy justa, muy trabajada, y que da esperanzas a pensar que este equipo, y por cierto, chapó de nuevo para la afición de Real Zaragoza, que se desplazó hasta los campos del nuevo Sardiner. Gracias, Laura. Vamos con Eduardo González, que sigue también una transición de ser mucho más comprensivo y de tener incluso hasta optimismo en algunos momentos. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Paco y compañía. Felices y contentos estamos todos. Después de haber perdido en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, todos nos temíamos lo peor. Ya hablábamos todos de descenso, de evitar el descenso, claro está. Pero ahora, con ese triunfo brillante que nos han regalado los Reyes Magos en Santander, pues las cosas han cambiado.
todos estamos pensando ya en que la salvación es un hecho y estamos esperando los próximos partidos que parecen más factibles para poder ganar. Vamos a ver si eso se consigue y se sigue en la buena línea del sábado, en ese partido brillante frente al líder, con un primer tiempo extraordinario, un segundo tiempo en el que se sufrió algo, pero la verdad es que los 3 goles de Codro hicieron concebir grandes esperanzas de ganar el partido a todos. Después el entrenador zaragocista supo plantear bien las cosas en la segunda parte para que los rivales, los del Racing, pues no pudieran empatar el partido a pesar de que lo buscaron insistentemente. Pero el Zaragoza supo defenderse perfectamente y mantener esos 3 goles de diferencia, aunque encajó 2, pero el triunfo o los 3 puntos se vinieron para Zaragoza. La cosa, gracias al entrenador zaragocista, pues está resultando. Tan pronto pasamos a la desesperación como a estar felices y contentos, como lo contrario. Pero ahora estamos todos felices y contentos por el triunfo brillante frente al líder de la clasificación y porque todos tenemos la gran duda de si hacen falta refuerzos o no hacen falta refuerzos. El entrenador me parece que dice que no, que con lo que tiene bastante, pero son muchos los seguidores que están esperando refuerzos para asegurar más la plantilla y para asegurar la clasificación. De momento, bueno, pues ahí estamos, seguimos en el mismo puesto en la tabla clasificatoria, pero a la espera de los próximos partidos para ver si se pueden ganar y se pueden ascender puestos en la clasificación. Será interesante. Yo estoy convencido. Bueno, tan pronto estoy desesperado como muchos con que vamos a descender, como estamos convencidos, sobre todo después del brillante triunfo del sábado, de que no vamos a descender. Vamos a ver si esto sucede, si siguen los triunfos y el Zaragoza se mantiene en el grupo donde está ahora en la segunda división. No hay descenso y todo será felicidad para todos. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Luego iremos con más compañeros, ¿no? Pero hay que hablar de Chema Indias, de los jugadores, de lo que se va a hacer. Hombre, o sea, yo creo que es el peor director deportivo que ha tenido el Real Zaragoza. ¿Cómo se llamaba este otro que había antes? Torrecilla. Torrecilla. O sea, Torrecilla por lo menos era más salado, porque hablaba y decía tonterías y tal, pero bueno, era más salado. Hombre, tuvo una que nunca, vamos, yo me imagino a vosotros, si os lo dice en aquella época, bueno, conociéndoos a los dos, es que le armabais un problema al minuto siguiente de acabar la frase, que dijo, oye, el día que queráis, ya sabéis que tengo aquí mi despacho, tengo una pizarra, podéis venir y ver todo lo que estoy trabajando. Claro, yo me imagino a Andrés que según se levanta la rueda de prensa dice, venga, que vamos a verlo. O sea, no sé, no hubo nadie que fuera a verlo, pero conociendo a Andrés seguro que diría, pues oye, vamos a echar un vistazo a eso que dices que trabajas. Este señor, yo no digo que no trabaje, pero claro, si ha traído a 14 futbolistas, y el otro día en el 11 juega Andrada, Insúa y, si no me y Codro. 3 de 11, los otros 8 ya estaban aquí, o estaban en el filial. Entonces, claro, si tú de 14 solo juegan 3, tienes un problema. Pero claro, el club tiene otro problema, que si a este señor, que tiene más peligro que un mono con 2 pistolas, le dices que haga el mercado de invierno, pues entonces el error es del club. O sea, si tú has echado a 14 y has traído a 14, el equipo va último casi todo el año, tragas con el entrenador que no es el que tú querías, pero como tienes una tragadera como una arcada del Puente Piedra y te comes a Gavi, lo echas más tarde de lo que deberías de haber echado, con lo cual otro error. Y luego los jugadores, bueno, Aguirre Gaviria, hasta que no vino Seyes, pensábamos que era un turista que habíamos fichado, un chico que animaba el vestuario o algo parecido porque no jugó nunca. Entonces, Codro, que ahora parece que sea el Codro padre en vez del Codro hijo, pues ahora resulta que mete goles, pero es que este chico no jugaba. Entonces, claro, hay que decirle, usted aparte de fichar mal, porque hay un futbolista que dice que cobra del club, que sea Paulino, lo digo por si hay alguno que se ha olvidado, Paulino todavía cobra del Real Zaragoza. No se sabe dónde está ni cómo va de su lesión, porque este club, aparte de todo, ya sabemos que Soberón y algunos más hicieron que Irineo de los Mártires acabase sus funciones en el club como cuerpo médico, y el cuerpo médico que hay ahora, pues no sabemos qué le pasa a la gente. Yo digo lo de Soberón porque ha salido en las redes y ya se sabía, ¿vale? Que no tenía buen feeling, vamos a dejarlo ahí.
Pero claro, es que al final llega un momento en que dices, oye, lo que has fichado no lo pone el entrenador. Bueno, por no hablar que el entrenador este que está, es que no lo ficha él. O sea, se ofrece este señor a través de un WhatsApp y una llamada y dice, joder, pues es que entre traer a Abelardo, que no ha triunfado en ningún sitio, traer a Pepe Mel, que Paco me va a decir qué tal, no sé qué, pues oye, ¿tú te ves capaz? Sí, claro, pero es que se lo hubiera dicho Andrés en un momento dado. Y dices, oye, que yo voy y ya saco el equipo. Y le dio el equipo a este hombre. Pero a mí lo que perdiendo los 3 primeros partidos, que ya era de sentencia casi de totalmente extrema opción. Pero el equipo sale. A mí lo que me parece lamentable es que siga escondido. Ah, bueno, que siga escondido porque claro, ¿qué quieres que diga? Que no lo sé, pero vamos a ver, que salga, yo por eso le digo que es valiente, en algunos momentos muy arriesgado, y que hace la función de 3 en 1. El Rubén Sellés, porque financiero, claro, no, tiene que ser de todo, porque claro, exacto. Habla de cuentas. Claro, habla de cuentas, de cuándo va a empezar el mercado, porque claro, ahora se va a instaurar que el Real Zaragoza es el único club del mundo donde el mercado, en vez de empezar el día 1 de enero, empieza el 20 de enero. A mitad de enero. Una. 2, dice que no vamos a más vender a los jugadores, o sea, él es el que habla del mercado, el que fija los tiempos, me imagino que será lo que le dice el director deportivo, porque si no, el director deportivo que convoque una rueda de prensa, que haga un análisis de la primera vuelta, que diga qué puestos se pretenden reforzar y cuál es la situación del club, porque claro, Rubén Sellés, en cuestión de una semana, hay que recordar que pasó de decir que no había margen salarial, que no había fichas libres, a la semana siguiente, en cuestión de 7 días, todo se había arreglado. Ya hay fichas libres, ya tenemos margen salarial arreglado. Entonces, evidentemente, eso es por culpa de que el director deportivo no da la cara, porque si no, sabríamos todos dónde estamos. Pero claro, si tú tienes que hablar de números, que no te toca. O sea, a mí, yo me siento en esa rueda de prensa y me dicen, oiga, ¿cómo va el mercado de fichajes? Pregúntele al director deportivo. Ahí acaba. Tú le pasas la pelota a tu compañero del club, pero claro, como él es el que te ha traído aquí, que tú no te has visto en otra, tú a Chema Indias no le vas a meter ese muerto, pero que es obligado. Y cuando dicen, oiga, pero es que hay margen salarial, oiga, pregúntele al director general. Y ahí acaba la función de Sellés, acaba ahí. Pero claro, Sellés dice, bueno, no me voy a echar al director deportivo, al director general y al presidente nuevo, no me los voy a echar encima cuando han dicho delante de mucha gente que iban a venir 4 o 5, y se encarga de decir que 3 ya son muchos, o sea, los 4 y 5 los descarta de pleno. Entonces, claro, el señor Forcén, que no sé a qué ha jugado en su vida durante su época de actividad deportiva, no sé si ha jugado al tenis, lo desconozco, no tengo ni la más remota, igual era hasta buen futbolista. Pero claro, tú no puedes decirle a la gente que son abonados y peñistas que van a venir de 4 a 5 jugadores y que hay dinero, porque ahora resulta que han pagado los 10 millones que tampoco sabemos de dónde han salido. Es otro misterio, como el de la Santísima Trinidad. En algún momento alguien aparecerá y dirá, pues estos 10 millones se han puesto de esta forma. Vale, fenomenal. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el Mirandés ha traído futbolistas y le meten goles. Las Palmas trajo un futbolista que nos ganó aquí el partido y ayer trae el Santander el segundo gol, lo hace uno que fichó el viernes. Aquí resulta que no se puede fichar la primera quincena de enero porque no se sabe muy bien qué. Pero claro, ya cuando llega el director deportivo, no habla el director general con el presidente, sueltan paridas del tipo de que van a venir 5 y el entrenador te dice que 3 son muchos, bueno, pues que esto salga bien es un milagro. Llegó a decir, no que 3 eran muchos, también llegó a decir que había plantilla suficiente, bueno, sí, claro, para salir adelante. Claro, porque entonces, tiene que salvar a su compañero. Claro, luego entonces todos esos problemas de que el entrenador diga una cosa y a la semana siguiente diga la contraria, es que el director deportivo tiene que salir en rueda de prensa a explicar cuál es la situación, porque el día 1 empieza el mercado de invierno. Entonces, en vez de hablar el entrenador, tiene que salir el director deportivo para decir, vamos a traer los jugadores a punta pistola al último día del mercado, como hemos hecho siempre o como hicimos en verano. Y entonces así el entrenador se dedicará a entrenar, a preparar al equipo y a preocuparse de lo que tiene que hacer, que es intentar salvar el Real Zaragoza. Pero aquí, que cada palo aguante su vela. Que si el amigo Forcén y el director general
dicen una cosa, que la sostengan, y que salga el director deportivo y diga, no, estos señores no han dicho la realidad, porque no sea el entrenador, que el entrenador bastante tiene con lo que tiene preparando al equipo. Claro, pero el entrenador, que es un empleado del club, si tu presidente dice que van a venir 5, 4 o 5, y tú consideras que 3 son muchos, nadie ha hablado con el entrenador, porque si no, tú no dices esa majadería. O sea, si mi entrenador dice que quiere 2 o 3, y yo salgo diciendo que van a venir 4 o 5, o el entrenador me importa un pimiento, o yo soy más chulo que un 8. Que podría ser. Recordemos que se hizo esa reunión con las peñas. Sí, pero... para que fueran mucho más agradables. Sí, las navidades, equipo, sí, etcétera, etcétera, sí. Pero luego hay otro problema, que dicen, no, ya se han pagado los 10 millones. Vale, muy bien, ya he dicho que no sabemos de dónde. No. Vale, pero si tú ahora quieres hacer una ampliación de capital para que parte de ese dinero vaya a fichajes, tienes que ponerlas, porque el descenso, solo voy a dar un dato, el descenso cuesta 7 millones de pérdidas en televisión. 7 millones. Si tú, que dice el entrenador, no vamos a regalar futbolistas, si tú regalas a Bagdad, a Dani Gómez, a Pau Sanz, te cuesta 4 millones. No hace falta ser muy listo. Entre regalar 4 millones y perder 7 hay una diferencia notable, ¿eh? Y después, es verdad que ya no se ha preguntado, vamos a ver, cuando se gana un partido tan importante como el otro día, nos olvidamos de todo y simplemente nos centramos en que el equipo ha ganado y ha conseguido una victoria. Y que estamos felices y contentos. Y estamos felices y contentos, pero evidentemente, pues, que ahora ¿qué ha pasado con Dani Gómez? El otro día no puede jugar un rato. Lo de Bagdad, como no lo ha explicado, algo ha tenido que pasar porque es todo muy extraño. En definitiva, que hay cosas que no se entienden. No, que es que hay muchos jugadores, que yo lo dije el otro día, que la plantilla cada vez es más pequeña. O sea, es que es así. Entonces alguien tiene que salir a explicarlo, cosa que en el Real Zaragoza actual no va a suceder. Van a tener que ampliarnos 10 minutos por lo menos, porque nos estamos pasando del tiempo reglamentado, eso sí, vamos ganando. Eso es lo más importante. Hoy tenemos también, además de los habituales comentaristas que intervienen, a 2 que se incorporan y que de alguna manera pues también hacen que yo me sienta muy satisfecho, porque esas colaboraciones son también importantes. Pero vamos efectivamente con Jeremy North, que hace mucho tiempo que lo conozco, para que nos comente con esa seriedad y esa rotundidad qué le pareció el partido. Buenas noches. Buenas y felices noches zaragocistas. Después de esta jornada tan victoriosa, con una triunfo ante el líder de la categoría, el Racing de Santander, el Real Zaragoza ha terminado la primera vuelta con 20 puntos, que es una puntuación muy baja, pero que en todo caso resulta casi exorbitante pensando lo mal que estábamos hace unas cuantas jornadas. El triunfo ha sido merecido, hemos mejorado en ambas áreas, evidentemente en la del contrario totalmente, por el acierto de Kenan Codro, que había estado tan poco acertado el pasado domingo contra el Racing, contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero que esta vez ha sido letal, y también hemos mejorado sensiblemente en la faceta defensiva. Únicamente hemos pasado apuros en los últimos 20 minutos, tanto por el empujo del Racing como por los cambios poco acertados, o más bien por el bajón del nivel de los cambios que ha realizado Rubén Sellés, que en todo caso ha tenido una táctica perfecta para someter al Racing de Santander, y también por la desgraciada actuación del árbitro, que desde luego nos ha perjudicado de forma bastante amplia. Este buen resultado, este magnífico resultado, no debe hacernos creer que la plantilla es suficiente para conseguir la salvación, ni mucho menos. Ahora le toca el turno al hasta ahora poco acertado Chema Indias para reforzar una plantilla que queda claro, o ha quedado claro también esta noche, que necesita 3 o 4 refuerzos de categoría y que permitan obtener el objetivo de la salvación. Buenas noches y gracias. Gracias, Jeremy North. Y un tradicional nuestro, desde el tiempo del podcast, en minuto 32, es Javier Pais, que desde fuera nos va a contar, él es un hombre optimista, pero nos va a contar lo que pensó del partido de ayer, o mejor dicho, del partido del sábado, en la comunicación que nos ha preparado para hoy. Javier Pais, ¿qué tal? Muy buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Yo todavía con el susto en el cuerpo, después de vivir los últimos minutos
del partido, bueno, sobre todo el descuento del partido en Santander, con muchísima tensión. La verdad es que hubiera sido una pena no sacar los 3 puntos y esto, sin embargo, pues nos da una nueva visión. Todos comentáis que soy muy optimista siempre, pero la verdad que no lo era hace un par de meses, cuando estábamos en una situación pues ahora muy complicada, y como ya dije, pues la apuesta por Rubén Sellés me parecía cuanto menos pues muy complicada, y que tomamos muchos riesgos al ser un entrenador que no tenía la menor experiencia. Pero tengo que decir que le han dado la cara al equipo. Es muy prudente en sus declaraciones. Ahora mismo estamos compitiendo contra los mejores equipos con igualdad. El otro día a Las Palmas se le pudo ganar. Ayer se pudo golear. Si hacemos el 0-4 en Santander, podríamos haber goleado en el campo del líder. Y bueno, ahora todo pasa porque empecemos a sacar puntos en nuestro propio estadio. Es fundamental empezar la segunda vuelta con una victoria contra el Sanse, que ya creo que nos daría a todos un poco más de confianza, y sobre todo a los propios jugadores pensar que pueden conseguirlo, ¿no? Ayer el equipo estuvo en general muy bien. Me gustó mucho Saidú, le da muchísima fuerza ahí al centro de la defensa. Gómez también tiene unas condiciones impresionantes, ojalá no sea nada grave, yo creo que han dicho que era más que nada sobrecarga. Y Francho también fenomenal, yo creo que se ha convertido en el líder natural de este equipo. Andrada, la experiencia en la portería, eso que nos tuvo un susto ahí con el 0-0 que se durmió un poco. Pero vaya, el partido de ayer es muy completo, y sobre todo lo que ha conseguido Rubén Sellés es que el equipo cuando va ganando sigue yendo para arriba, no se echa para atrás. Ayer el segundo tiempo salió muy bien el equipo, con un 0-2 buscaron el 0-3, luego incluso pudieron hacer el 0-4. Incluso la jugada desafortunada de Soberón, esa roja, que era muy evitable, pues la hicimos atacando también. Y bueno, y al final muchos nervios, pero muy esperanzados con que esto sea el comienzo de la resurrección de Real Zaragoza. Un abrazo para todos y feliz año para todo el equipo también. Y vamos a terminar ampliando las características y sobre todo las dimensiones geográficas de nuestros comentaristas. Tenemos comunicación con Jesús Lechón desde Castellón para que nos comente lo que observó, lo que vio, lo que disfrutó y lo que sufrió del partido del Real Zaragoza en Santander. Saludos desde Castellón, lugar donde cada vez los zaragocistas, por razones obvias, pues somos menos. La crónica del encuentro y la situación se hace enseguida. Como diría Jesulín, en 2 palabras, pues el partido resultó increíble. Como si no definir el partido en Santander, de otra manera sería, resulta imposible. Toda la semana te estás mentalizando del desastre que viene, del final que se acerca, y de cómo venderán una nueva derrota y de todo lo que está por llegar, y de repente pues te encuentras con esto, y de lo que presumirán en unos meses la afición y la directiva, de ser el equipo pues con más socios en Primera Federación, de llenar el campo, de récord de asistencia, y van, y resulta que ganan. En fin, y además pues con un fútbol total y con un sabor de antaño, puesto que incluso hubo emoción, lo cual en un partido de hoy pues es prácticamente imposible. Algo cambió sin duda, y hubo un detalle, y es que que me gustó mucho, ganaba el Zaragoza el 1-0, corría el minuto 8, y Gómez, que tras la jugada del primer gol que se marcó, en la que contribuyó pues el más joven de todos, al verse, como es normal, en un primer apuro, pues en lugar de echar la vista atrás y tirar el pase para atrás, cogió y zas, la echó a la grada, sin complicaciones, como antaño. Y por fin parece que hemos encontrado a alguien con criterio y con ideas propias. Y luego pues tocó sufrir, y de qué manera. Los minutos finales pues fueron toda una agonía. Sin embargo, al final se ganó, no la guerra, sino una batalla. Sin embargo, los tiempos pues dicen lo contrario. Si el entrenador del Madrid ayer salió reforzado, aun perdiendo la Supercopa, pues qué decir del Zaragoza y su entrenador. Que se vayan preparando por tierras del Ebro, porque nada se van a colocar en puestos de playoff de ascenso. Y lo dicho, ¿para qué fichajes si no se va a mejorar lo que se tiene? En fin, lo mejor será seguir rezando. Recuerdos y no paséis. Gracias, Jesús Lechón, y también te tendremos de aquí a que termine la temporada en 2 o 3 oportunidades. Bueno, todo el mundo pensando lo mismo. Se ganó, se hizo un buen partido. Cuadro marcó 3 goles de 3 disparos a puerta, pero que evidentemente la alineación fue sorprendente y que los últimos 15-20 minutos fueron
terribles y que desde luego pues hicieron que nuestro corazón estuviera palpitando con muchísima fuerza. Y sobre todo yo lo que quiero recordar, porque aquí claro, aquí cuando las cosas salen bien hay muchos padres, cuando salen mal nadie quiere saber nada. Lo digo esto porque si acaba la temporada y el Real Zaragoza, ojalá Dios, consigue la permanencia en segunda división, las medallas serán para Rubén Sellés. Yo espero que no se pongan ni al reparto de medallas, ni al director deportivo, ni al director general, ni al presidente inspectore. Digo esto porque, repito, insisto, te puede gustar más o menos como entrenador, pero Rubén Sellés se ha echado el club a las espaldas. Ahora hace todas las funciones, ahora es el único que da la cara. Por lo tanto, en el reparto de medallas, si se consigue el objetivo, será para Rubén Sellés, no para ninguno de los demás. Y luego, vamos a ver, es que hemos perdido un poco la perspectiva. Que el Zaragoza se salve es un fracaso como la copa de un pino de temporada. Bueno, y aun con todo hay que ganar un partido sin otro, sí. Cuidado, que todavía nos queda mucho trayecto. Que para la gente que me entienda, que si el Zaragoza desciende es un espanto y un horror y una hecatombe, pero que el Zaragoza se salve a día de hoy, de mitad de enero, la temporada es una castaña insufrible e infumable, porque el otro día estamos muy contentos de que hemos ganado y que hemos fallado 2 ocasiones, que era el 0-4 o el 0-5, pero que ver al equipo en 10 metros jugando a la defensiva, cuando tú vas al campo líder, todas las artimañas son buenas, perder tiempo, caerte, incluso nos levantaban para que no perdiéramos tiempo, que somos el único equipo al que nos levantan los rivales y no a un compañero le mete un empujón, pero bueno, como ya he dicho más de una vez, que podemos ser las hermanitas de la caridad, pues por donde vamos hacemos buenos a los rivales, pero que es que salvando la temporada, el director deportivo en junio tiene que haber otro. Porque si tú has fichado a 14... Pero ya, no en junio. No, quiero decir, ya, tiene que estar ya preparado. Sí, claro, sí. No, pero que si tú... No, porque es que ahora dice que cuando acabe, que en febrero, va a montar una comisión deportiva. Una comisión deportiva. Entonces, quiero decir, que esto es como en política. ¿Qué coño es eso de comisión deportiva? No, esto es como en política, que un día me lo explico un político, lo digo para que lo entienda y la gente que lo interprete como quiera. Tú cuando tienes un problema montas una comisión. Reúnes varios y si son de varios partidos, mejor. Y no sirven para nada. Efectivamente. Y dices, oye, hemos montado una comisión. Dices, vale, se reúnen, muy bien. ¿Qué han resuelto? Nada. Entonces, si van a montar una comisión deportiva, que por cierto van a laminar la ciudad deportiva... Que era de lo poco que funcionaba bien. Claro, porque Sellés ha echado mano de Alex Gómez, de Seidú, de Cuenca, de Francho... que esos vienen de ahí abajo. Entonces, si tú vas a laminar la ciudad deportiva, eso sí, no arregles el acceso a la ciudad deportiva, porque claro, no vaya a ser que algún coche un día se caiga en un agujero y no aparezca, sea como el Triángulo de las Bermudas, estamos en eso ya. Que lo de la ciudad deportiva, que es muy sencillo, o sea, digo que es muy sencillo, el Zaragoza, por los únicos jugadores que consigue dinero desde hace muchas temporadas, es por los jugadores de la casa. Claro. Este año, el año de Guti con el Elche, clink, caja. Este año Luna al Almería, clink, caja. Ahora Liso al Getafe. Azón, Pausan tiene ofertas, Azón igual. Entonces, es decir, que si hemos ganado mucho dinero con jugadores de la ciudad deportiva, es que algo funcionaba bien. No, pues como funciona bien, todos a la calle y cambiamos. Ramón Lozano. Claro, ahora hay que matar al amigo Emilio Larraz, sí, claro, que lo estaba haciendo muy bien con el filial. Llevamos a los jugadores de campo y playa y el filial lo tenemos a punto de hundirse y que descienda. Entonces, a mí que me expliquen, para algo que funcionaba bien, también se lo van a cargar. Yo de verdad que esto del Zaragoza actual no hay por dónde cogerlo. No sé, es que si al final se salva el primer equipo, va a ser básicamente por la interacción de este señor, que lunático, profeta, arriesgado, atrevido, pero al final le ha salido. Pues de momento le está saliendo la jugada. Vale. Sí. Los jugadores han creído en él. Esperemos que Keidi, Bar y Guti no se lesionen porque no hay reserva. Porque si la reserva es tener que sacar a Paul, pues ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Que Codro no se lesione porque no hay otro delantero. Entonces, claro, si con Codro, que no se puede lesionar, con Keidi y Guti, que no se pueden lesionar, el señor Chema Indias no trae un punta o un medio centro suplente, ya no digo titular, que sería lo lógico,
Pues entonces que me digan a mí este señor, después de echar a 14 y traer a 14, más los que echa ahora y vengan ahora, que me expliquen después de final de año qué coño hace aquí. Pero no lo entiendo. No os olvidéis que el Real Zaragoza es no solamente lo que aparenta. Bueno. Jorge Mas, todos estos que tienen. Sí, Orgulian. Sí, que es. Todos, sí. Pues eso, pues que además es el director general del Grupo Prisa y el otro. El Carpenter y todos los que hay allí. Y luego el colombiano, que también es el dueño de Millonarios y dueño de la cadena Caracol y tal, ¿no? Y no hay ningún futbolista que pueda venir aquí. Pero que es igual que ellos, evidentemente, bueno, pues el Jorge Mas está enamorado de Messi. Y yo creo que duermen en la misma habitación. Porque vamos, es todo una historia, ¿no? Pero bueno, digo yo que el Inter de Miami tendrá futbolistas que algunos 6 meses pueda venir aquí. Pues podía venir, efectivamente. Es que claro, si tú no vienes porque ya en la última junta ni siquiera apareciste por plasma, hombre, sería un gesto mandar a un futbolista de tu equipo que pueda ser titular aquí. Pero a lo que voy, y es con lo que voy a cerrar esto, y os pensáis una frase para terminar, porque ya vamos con el tiempo cumplido desde hace tiempo, que es que los que mandan ahora son los mismos que mandaban antes, cuando resulta que le compraron el club a Agapito Iglesias por €1. Son los mismos, y el representante de los mismos es el señor Forcén, que nunca ha hablado en público, ha hablado de las Peñas y todo esto, pero nunca ha hablado en público ni ha concedido ninguna entrevista, porque él es el representante del Real Zaragoza, de la antigua propiedad y de la nueva propiedad, y el único que va a seguir de todos sus compañeros del extranjero en la directiva o en el Consejo de Administración del Real Zaragoza. Dicho lo cual, es momento de volver otra vez al fútbol y requerir la opinión de Michel Alcaraz, que está en Andorra representando a Media Aragón y Radio Nacional de España, y que nos cuenta lo que ha ocurrido en Segunda División, que cada jornada es una auténtica barbaridad. Michel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches, minuto 32 a los compañeros y televidentes. Todavía os hablo desde el Principado de Andorra, donde ayer he estado trabajando para Radio Nacional cubriendo el Boraván Andorra Real Madrid. Me aprovecho para quedarme un par de días. Te mando este resumen de la jornada última 21 de la Liga Hypermotion, última de la primera vuelta, donde tenemos ya los primeros puestos clasificados, campeón de invierno como ha sido el Racing de Santander, pero 2 titulares rápidos y raros. No ha ganado ninguno de los 5 primeros clasificados, y por contra de los últimos clasificados, a expensas de lo que esté haciendo ahora el Huesca frente al Córdoba, pues han puntuado los de abajo, y sobre todo el Real Zaragoza, como habéis comentado, que ha sido una jornada estupenda para el equipo blanquillo. Comenzaba la jornada el viernes con ese Cádiz 3, Sporting 2. La verdad que el Sporting solamente maquilló al final. 3-0 iba ganando el Cádiz, que ha sido de los beneficiados, el sexto clasificado, el único que ha ganado de los 6 primeros. Para el sábado comenzábamos con otra sorpresa, la del Mirandés frente al Almería. 2-1 ganaba el Mirandés, que recordemos volvía a Andúba. Ya os he dicho que el Mirandés mejorará mucho en la segunda vuelta. Ganaba al Almería con 2 goles de Javier Hernández, el recién fichado por el Español, pues doblete del jugador ex del Español, pero al final empató Sergio Arribas a 4 minutos del final, penalti a favor de la Almería, y salvó los muebles. Después jugaban Real Sociedad y Albacete, empate a 0, ambos tuvieron ocasiones para marcar, pero al final un punto para cada uno, que sacaba al Sanse en esos momentos del descenso y metía al Huesca. A las 6:30, 3 partidos, uno que se tenía que haber jugado antes, que no pudimos llegar por la nieve, vaya nevada tremenda que Piqué al final y los que la acompañaron a quitar nieve pudieron salvarlo a las 6:30. Empate entre la Andorra y la Cultural, se adelantó Chacón para los leoneses, pero en la segunda parte empató el Andorra, y un punto para cada uno, que hace que sumen 25, que es la media para salvarse. También ganaba el Burgos al Eibar, 1-0, gol de Íñigo Córdoba. El Burgos, después de mucho tiempo, volvía a ganar, y el Eibar, después de mucho tiempo, volvía a perder. El partido de la jornada en el Gran Canaria, empate a 1 entre Las Palmas y Depor. Se adelantaron los gallegos, pero empató Gese, 4 goles en las 3 jornadas que lleva disputadas por parte del equipo canario. Y cerrábamos el sábado, como ya habéis comentado, con el pepinazo, como yo ponía en Media Aragón, del Zaragoza en Santander. Inexplicable lo que pasa en esta categoría. El último 0-3 que se puso, como habéis comentado,
en casa del líder. El domingo solo teníamos 3 partidos por aquello de la final de la Supercopa. A las 2 de la tarde el Leganés se merendaba tremendamente al Valladolid 3-0, otra de las sorpresas de la jornada. Y ojo que el Valladolid se está metiendo cada vez más abajo, y eso que ha cambiado de entrenador con Tevenet. Inapelable la victoria pepinera que va hacia arriba. Empataban Granada y Castellón 0-0, el equipo de Pacheta pues empate tras empate sigue metido en el descenso. El Castellón, aunque no ganó de los de arriba, pero sigue en playoff. Y cerrábamos la jornada con la victoria del Málaga ante el Ceuta. Marcó el primero el cuadro del Alfonso Murube, pero volteó el marcador Chupe con doblete, y desde luego el Málaga, desde que cambió de entrenador al del filial a Funes, pues prácticamente lo ha ganado todo y se pone arriba en la tabla. Con todo ello tenemos campeón de invierno al Racing con 38, también Las Palmas 38 en ascenso directo, 36 para Almería y Depor y 34 para el Castellón y el Cádiz en playoff. Por abajo, ahora mismo el Huesca en descenso con 23 a expensas de lo que está haciendo frente al Córdoba, 22 para el Granada, 20 el Zaragoza, que respira un poco, 17 para el Mirandés. Veremos si el Zaragoza se queda a 3 o a 4 puntos de la salvación. Nada más, saludos desde el Principado de Andorra, hasta la próxima semana, que vaya todo bien. Un abrazo. Gracias, Michel Alcaraz. Vamos ya con esa última puntualización de nuestros compañeros Fernando Muñoz y Andrés Ramírez. Y recogiendo el hilo de Chema Indias, que de momento fichajes cero a día de hoy, cesión de Kosa al Kosice eslovaco. Kosa Kosice, sí, equipo que va penúltimo en la liga. Muy bien, está muy bien. Hay que decir que Kosa, al Zaragoza le costó la mitad del transfer, 250.000 euros. Y que tiene ficha hasta el 2028. Joder. Ahí lo dejo, Ahí lo dejo. Ayer por la noche informaba el periódico de Aragón que Zaragoza está muy interesado en un delantero nigeriano, Willy Agada, 26 años, vendría libre de la Liga Americana, lo definen como punta versátil, puede ser referencia como 9, punta versátil, como segunda punta y por banda, sobre todo por la izquierda. Ya te lo digo a ti porque ya sé lo que vas a decir. De potente zancada, diestro, aunque con buen manejo de la pierna izquierda. En Israel jugó en el Hapoel de Jerusalén, hizo 8 goles, se fue al Maccabi Haifa, donde hizo 41 goles en 4 temporadas, lo fichó el Sporting Kansas City, donde hizo 8 goles en 12 partidos, más 2 asistencias, y se convirtió en el máximo goleador del club. Lo fichó el Salt Lake, ahora en diciembre lo ha dejado libre. En total ha jugado 86 partidos en la Liga Americana, ha hecho 23 goles y 7 asistencias. Quiero decir que las porterías en Estados Unidos son iguales que aquí. Hay que meter los goles igual que aquí. Lo de Carricaburu pierde fuerza por lo que hemos dicho, que piden 400.000. Y luego hay 2 rumores. Un central canterano del Celta, un tal Joel Lago, que el Valladolid, el Sporting y el Zaragoza van detrás de él. Es un caso extraño porque la semana pasada hablábamos de Aidú, un central nigeriano fuerte del Celta. Pues el otro día lo puso el entrenador a jugar contra el Valencia, lo hizo muy bien, y ahora han decidido que ese se queda y el que sale es el chaval. Cosas que pasan en los clubes. Tiene contrato hasta el 2029 y al tener una ficha baja y que es central, pues puede encajar en el Real Zaragoza. Y el último, con esto ya acabo, hablan de un hispano-marroquí, Ali Ouari, que juega en el Elche, que es canterano del Elche, y que el Zaragoza y el Albacete se están peleando por él. 20 años, internacional sub-20 por Marruecos. Fue titular al principio en la Liga, ante el Betis, ante el Sevilla, en Primera División este año. En Copa hizo un gol y con el filial jugó 6 partidos. Al final, yo no sé si va a venir un marroquí, va a venir un nigeriano, va a venir quien sea, pero por favor, que no puede estar Codro solo, porque el suplente de Codro es Bakis y lo queríamos echar. Que no se nos olvide a nadie que Bakis se ha llevado pitadas, no ha estado convocado, ha estado rascándose la barriga durante año y medio en el club. Entonces, a ver si ahora lo vamos a convertir en internacional por Turquía. Lo curioso es que he visto por ahí en algún medio que me parece que ponían que Chema Indias ha tenido que mirar el mercado mundial y extranjero porque no encontraba futbolistas en España. Esto es cojonudo. El americano apostillan que debido a su incapacidad para encontrar futbolistas en el mercado nacional y europeo, han puesto sus miras en la Liga Americana. Claro, si tú tienes una incapacidad para encontrar futbolistas en España, primera, segunda B, o primera red y segunda red, y tienes incapacidad para que en toda Europa encuentres un tío que meta goles y un tío que juega al fútbol, entonces tu incapacidad es tan manifiesta
que el 30 de junio te tienes que ir a buscar un equipo. Y dicho esto, Paco, no, simplemente para terminar, como en el idioma de Sellés, Sanse, Eso Sanse. es. Solo podemos pensar en eso, en pensar en que el Zaragoza va a ser capaz de ganar por más de un gol al filial de la Real Sociedad. Se pondría ya con 23 puntos y entonces, como tú decías, sí que estaríamos ya cogiendo o peleando por alcanzar la salvación, y por eso los zaragocistas no podemos pensar en otra cosa. Deportivamente, el triunfo del Santander, sensacional. El rendimiento del equipo bueno, menos, como dijo el entrenador, a partir del minuto 85. Entonces ahora vamos a pensar en el plano deportivo y que el amigo Chema Indias, para lo poco que hace, que acierte en lo que venga. Pues ya sabéis que a mí me gusta, al final, unir palabras, comentar historias. En este caso voy a hablar de competir y de ganar. Competir significa oponerse a otras personas o entidades con el fin de alcanzar un mismo objetivo y demostrar superioridad en algún aspecto. La diferencia fundamental entre competir y ganar radica en que competir es el proceso o acción de esforzarse frente a otros o frente a uno mismo, mientras que ganar es el resultado o consecuencia final de dicho esfuerzo. No es lo mismo competir que ganar. Ganar es lo único importante en el fútbol. Lo único importante en nuestra vida, pero bueno, nuestra vida también a veces es el fútbol, ¿no? Más clara o agua. Si la competición termina en victoria es un éxito. De lo contrario se trata de un empeño sin resultados. O lo que es lo mismo, y lo digo yo también muchas veces, la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Vamos a ver si el paciente sube a planta y dentro de poco tiempo le podemos dar el alta con los 50 puntos, muy al final de la temporada, pero tranquilos, sin problemas y felices. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches y hasta el próximo.